En mis antecedentes agregué en su mayoría partes de artículos que me parecieron indicados y que tienen mucha relación con con el tema que yo quiero compartir, con el tema que yo quiero investigar. El primero de, bueno, es sobre una compañía teatral nacional que tiene su sede en Ciudad de México, que es un laboratorio de danza teatro ritual. Se enfocan más en la danza butó, pero igualmente creo que tiene conexión pues con mi tema. Y ellos comparten que son una compañía que surge como respuesta a la necesidad de ahondar en la expresión pura del movimiento para abrir paso a la inteligencia corporal, a la sensibilidad nerviosa, al mundo del ritmo que no es más que una manifestación del ser. Al principio pareciera en esta cita que se refiere a cosas totalmente mm, pues visuales, físicas, pero hace una conexión muy importante con en este caso de mi tema que es lo ritual, que es la manifestación del ser. Entonces, esta manifestación del ser está ligada totalmente con la ritualidad, con, con cómo el intérprete, mediante una manifestación del ser, y por medio de la inteligencia corporal, sensibilidad nerviosa, el ritmo, pues a, expresa esta necesidad de compartir eso que siente, eso que es. Continúo con la siguiente. Bueno, de hecho esta la quiero englobar con la siguiente, que tratan sobre prácticas rituales prehispánicas. Entonces, pues me parece redundante como marcar una por una, pero no porque no tengan su importancia, claro que la tienen, cada una desde su perspectiva, pero igualmente sí lo quiero englobar para que no sea como tedioso. Igual este sí habla un poco, ahonda en el tema. Dice, el teatro, al igual que el arte en general, se ha construido desde sus orígenes más primitivos, en herramienta ritual que rel- religa al hombre con lo sagrado. El presente artículo se centra en el estudio del desarrollo y evolución de dichas características. Para ello llevamos adelante una investigación sobre los modelos rituales de los cuales se apropia la dramaturgia. Cabe aclarar que los ejemplos que nos remitimos forman parte del corpus del teatro occidental. Bueno, aquí me parece interesante cómo marca que este enfoque de este artículo pues es sobre el teatro occidental, porque por eso mismo que comentaba al principio, es muy difícil mm, ligar dos, pues sí, como el contexto nacional y el contexto global, aunque sí hay ciertos puntos muy claros en donde se vinculan, como por ejemplo anteriormente el teatro Butó y a continuación doy otros ejemplos en el estado del arte. Bueno, sobre Antonin Artaud y su teatro de la crueldad, encontré un artículo que me pareció muy interesante sobre un que fue publicado en la Universidad Autónoma de Argentina, me parece, y que dice, Artaud es un transgresor incomprendido, un suicida de la sociedad, cuya difícil y explosiva existencia transita por múltiples caminos, pintura, cine, bueno, esos,
Redacta asimismo cartas excepcionales en donde, de manera similar a la de Van Gogh, muestra gran parte de su ideario. Reconociendo a sus pares, Artaud vindica a pensadores y artistas excluidos por los representantes de los sistemas de dominio imperantes. Siente una enorme atracción por el pensamiento oriental y la sabiduría hermética. Embebido de ello, viaja a México en busca de conocimiento y rescate de los ritos primordiales que enlazan al hombre con el cosmos. A su entender, vivimos en un mundo decadente, entregado al dinero, estulticia y crimen organizado. Las aportaciones de Artaud abarcan desde lecturas políticas, psicoanalíticas y literarias hasta consideraciones sobre la sabiduría esotérica. Aquí voy a referirme específicamente a la subversión teatral provocada por sus escritos y su puesta en escena. Que exponen siguientes pasos. Exponer la diferencia entre teatro del texto y teatro del cuerpo. Resumir las proporciones del teatro de Alfred Jarry, que son tratar de calificar el significado que tiene para Artaud el teatro y su doble, los conceptos de metafísico, peste y crueldad. Mostrar la relación entre la vida, el cuerpo sin órganos y la necesidad de provocar un nuevo parto. Bueno, como pueden apreciar, Artaud hablaba de una manera, al hablar de una manera tan metafísica, pues nos lleva de un lado a otro con ideas totalmente, muchas veces, muy, pues poco objetivas, pero que tienen mucho que ver una con la otra, aunque son conceptos que podría parecer, pues sí, esporádicos. Él les encontraba un punto, un vínculo. Aquí leemos que él llegó a hablar de prácticas esotéricas, de política, o sea, cómo él ligaba, bueno, lo ligaba porque le interesaba la política con lo esotérico, con el psicoanálisis, con la literatura y pues al fin y al cabo resumiéndolo en el teatro, en lo humano, que todo esto anterior es humano. Entonces ahí es donde se encuentra mi interés desde que encontré en semestres anteriores este extraño y lo encontré y me llamó la atención por la curiosidad que me provoca este vínculo entre cosas que parecieran estar totalmente alejadas. Él encuentra un punto de encuentro y lo traduce por medio del teatro. Entonces me parece una manera muy práctica y muy que se puede asimilar de manera fácil para entender este vínculo. Bueno, continuamos. Sobre Grotowski y su libro Hacia un teatro pobre, Peter Brook, a manera de prefacio, dice que Grotowski es único. ¿Por qué? Porque nadie en el mundo que sepa Peter Brook, desde Stanislavski, ha investigado la naturaleza de la actuación, sus fenómenos, sus significados, la naturaleza y la ciencia de sus procesos mentales, psíquicos y emocionales tan profunda y tan completamente como Grotowski. Igualmente comenta, y ligando a Artaud, que el choque de ver que en alguna parte del mundo de la actuación existe un arre de absoluta dedicación monástico y rotal, que la fase ahora tan sobrada de Artaud, cruel hacia mí mismo, se vuelve genuinamente una forma de vida en algún lugar, por lo menos para cerca de 12 personas. Bueno, aquí puntos claves. Me agrada, bueno, escogí el prefacio que hizo Peter Brook del libro de Grotowski, porque comenta igual conceptos como son lo psíquico, lo
emocional y profundo, eh, como guías hacia la naturaleza del arte escénico, bueno, de la actuación del teatro. Y también porque habla de Artaud y lo cita diciendo su frase de cruel hacia mí mismo. Eh, por cosas que ahondaremos en los capítulos, en el capitulado, Artaud se refiere a cruel hacia mí mismo como una manera bueno, yo lo veo de esta manera como muy una imagen. Y aquí se menciona un poco como llegar a esos significados, a esos fenómenos, a esa naturaleza, como si se abriera el estómago del teatro para ver de qué está conformado, para palpar sus órganos y saber cómo está conectado uno con otro, mm, qué es lo que sale de ellos, de qué están conformados, para qué sirven. Es una manera muy grotesca, por así decirlo, de verlo, pero a eso se refiere Artaud. Cruel hacia mí mismo. Hacer eso conmigo mismo. Abrirme para ver de qué estoy conformado, para ver de qué está hecho el ser humano y analizarlo, enunciarlo, llevarlo al teatro. Ok. mm, También, ah, bueno, agregué unas otras citas que son un poco menos centrales y densas que las anteriores, y creo que con las anteriores es como hacer volver a ver lo mismo que ya planteé, aunque sí quiero remarcar esto. El teatro kabuki, buto y kutiyatam son ejemplos claros, disculpen la pronunciación, son ejemplos claros del teatro ritual que ha perdurado desde sus orígenes, siendo vestigio de premisas de este arte que atestiguan sobre la importancia de tal vínculo. Las agrego un poco haciendo de lado su significado, no porque no lo vaya a abordar, sino que pues en este trabajo de tesis no es central querer hablar como, pues sí, teóricamente de ellos, porque como lo planteé hace un momento, sería imposible para mi contexto como mexicano, como zacatecano, entender cosas de literalmente otro mundo. Pero por lo que los quiero traer, por lo que los voy a abordar, por lo que voy a ver un poco su periferia y pues ya en los capitulados, si me es posible, voy a ahondar un poco. Pero los traigo porque, como aquí planteo, son vestigio de la premisa de este arte, de este teatro ritual, que está ligado con la danza, o sea, son como uno mismo y siguen siendo uno mismo desde su inicio. Entonces, por eso me parece una perla para mi tesis traerlo y hablar de por qué, un poco de por qué surgió y por qué hasta ahora sigue vigente y por qué es tan importante tomarlo en cuenta y subrayarlo. Ok, bueno, este es mi marco conceptual, le doy una breve leída. Bueno, más bien, igual un resumen. En mi marco conceptual yo preferí acudir a las etimologías para no estar en un debate de este autor tiene la razón, este sí, este no, porque pues en ese estar buscando quién sí tiene la razón y quién no, pues perdería mucho tiempo y probablemente ni siquiera llegaría a la verdad que quiero acercarme. Obviamente no voy a llegar, pero pues acercarme sí es mi objetivo. Mm, y también me sirve porque aquí vamos a ver algo muy interesante y un punto clave, una piedra angular de mi tesis. La palabra teatro viene del origen griego
theatron, lugar para ver. Y este es el sustantivo de the, que es visión, que encontramos en la palabra teoría. Esta relación con el verbo theaomai, contemplar, considerar, ser espectador, de modo que teatro, con su sufijo instrumental tro, significa medio de contemplación. Ok, aquí tenemos que teatro es contemplación. Aquí también doy una breve definición de danza, que si quise acudir a una página mmm, de una universidad de Europa, que bueno, ahí están mis fuentes, pero quiero pasar a las etimologías. Aquí está. Que creo que son las más importantes porque es lo que más se llega a confundir. Ritual. La palabra ritual viene del latín ritualis y significa relativo al conjunto de actividades religiosas. Sus componentes léxicos son ritus más el sufijo al, que es relación o pertenencia, que podría ser como el rito y pues relacionado con algo, ¿no? Lo ritual. Un rito en relación con algo, perteneciente a algo. La palabra rito viene del latín ritus, el cual se refería a las ceremonias religiosas. La idea de rito es que se tiene que realizar en cierto orden. La palabra rito se asocia con la raíz indoeuropea ar, que es mover, ajustar, hacer, actuar. Hacer actuar, que estaría presente en la palabra aritmética, arte y orden. Ok, como podemos observar aquí, las palabras rito están muy relacionadas con la religión, como aquí vemos que dice, la palabra rito viene del latín ritus, el cual se refería a las ceremonias religiosas. Igualmente, la palabra ritual viene del latín ritualis y significa relativo al conjunto de actividades religiosas. Por lo tanto, tenemos que acudir a la etimología de religión. La palabra religión viene del latín religio, formada con el prefijo re, que indica intensidad, y el verbo ligare, o ligar o amarrar, y el sufijo ion, acción y efecto. Entonces religión significa algo así como acción y efecto de ligar. Fuertemente. Acción y efecto de ligar fuertemente. Eso es. ¿Con qué? Con Dios. Entonces, vemos que religión es ligar con Dios. Rito es ceremonias religiosas, o sea, ceremonias para ligarse con Dios. Y como ya hemos visto en las palabras de Artaud, lo que para él el teatro debe de buscar es ese contacto con el ser humano, conmigo mismo. Y pues igualmente en mis apartados bueno, en mis apartados siguientes veremos cómo Artaud engloba a esta metafísica, a este ser, como la causa y efecto de por qué es el arte, que obviamente no me voy a meter con qué es Dios, pero para Artaud lo más importante es el ser humano, es qué siente el humano, qué es el humano. Entonces, en términos prácticos se podría decir, prácticos para esta tesis nada más, que para Artaud el principal ser importante es el ser humano, que actualmente que lo vamos a tratar como, pues sí, como Dios. Mi marco metodológico. La presente investigación surge de la experiencia académica vinculada con la praxis en busca de respuesta a un punto en común en el surgimiento del proceso creativo escénico. Después del recabo teórico, desde autores y postulados hasta los antecedentes, se dará inicio a la indagación de la pieza
consagración de la primavera de Bauch, con el objetivo de plantear teóricamente los principios de la coreografía. Para finalizar, se analizará las convergencias en la relación de la obra de Bauch y las analogías de Artaud y Grotowski. Y bueno, esta fue mi resumen de mi protocolo. Agradezco la atención. Estoy atento a las indicaciones, a las preguntas, a las correcciones también, claro que sí, a la guía para darle una mejor forma y pues agradezco la atención. Muchas gracias.